En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, comenzamos el programa Zapato de Encuentro, aquí en FM Creación 97.7. Más tarde, en el segundo bloque, tendremos al profesor Pedro Rimini, que nos contará la interesantísima historia, no solo de Suncho Corral, sino el origen de su patrona de la ciudad, que es Santa Rosa de Lima, las costumbres y tradiciones de Suncho Corral, donde yo estuve viviendo ahí destinado, ¿no? 5 años, más de 5 años, recorriendo ese territorio, esa parroquia hermosa llena de tradiciones, ¿no? Llena de tradiciones maravillosas. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, ahora vamos a hacer el programa entonces. Seguimos con los efectos del bautismo, que es muy interesante porque cantidad de gente está bautizada, pero no sabe que todas las cosas que trae el bautismo, que no solamente nos quita el pecado original, ¿no es cierto?, sino además tiene muchos efectos. O sea, no solamente perdona el pecado original con el cual todos nacemos, también nos da la nueva vida, la vida del Espíritu Santo, y tantos otros efectos. También nos quita todos los pecados actuales si nos hemos bautizado y después hemos pecado. Poníamos el ejemplo de este actor, ¿no? Que se bautizó de grande, y bueno, se le quedó perdonado todos los pecados. Así es el bautismo. Decía el Papa Benedicto que hay cantidad de bautizados paganos, de paganos bautizados, porque mucha gente, la mayoría, no vive bien el bautismo, no vive las promesas del bautismo, o se bautizaron después, los padres nunca más los mandaron a misa, y se volvieron paganos, llenos de supersticiones, llenos de todas esas esclavitudes que produce las tentaciones, ¿no? El demonio siempre está activo, trabajando, buscando hacer caer a alguien, buscando a quien devorar, como dice San Pedro. Bueno, habíamos hablado en el programa anterior de que los efectos del bautismo, el primero era la remisión de todo pecado original y actual, ¿no? Es decir, se borra totalmente el pecado. Hoy vamos a hablar del segundo efecto del bautismo, que es remisión del castigo temporal. Remisión del castigo temporal. Es decir, que se borra también el castigo debido a la culpa. La culpa se perdona, pero hay un castigo, ¿no es cierto? Cuando uno se confiesa, después de confesarse, se perdona la culpa de la persona que está confesada. Y el sacerdote le da una penitencia justamente para ayudar a que el castigo no sea tan bravo, ¿no? Entonces, pero así todo, después del pecado siempre quedan cosas que purgar, que normalmente se purgan después de muerto en el purgatorio, de lo cual ya estamos salvados. En cambio, o si no acá en esta vida, haciendo penitencia, que como hizo, por ejemplo, tantos santos, ¿no? Por eso fueron santos. Entre los santos que están los santos pecadores que pecaron y después se arrepintieron y se bautizaron y se hicieron cristianos. Y después están los santos que son inocentes, que nunca tuvieron pecados graves. Así todo, por ejemplo, íbamos a tratar a Santa Rosa de Lima. La vida de ella fue una santa inocente, pero así todo hizo mucha penitencia, esta gran santa, que lo vamos a ver más tarde con el profesor Rimini. Bueno, esa penitencia, cuando la hacemos aquí en la tierra, ya nos prepara para ir derecho al cielo sin pasar por ese lugar intermedio de purgación que se llama purgatorio, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar del segundo efecto, remisión del castigo temporal. Aquí, ojo, hay muchos ataques a todas estas cosas, ¿no? Porque ataque a la libertad, por ejemplo, hay gente que dice que uno no puede ser virtuoso, por ejemplo, la neurociencia, es decir, que todo depende de nuestra reacción del cerebro, que estamos condicionados totalmente. Es verdad que estamos condicionados al cerebro, etcétera, pero uno puede tener virtud también, y por lo tanto vencer las tentaciones, y así tantas otras cosas que hace que
que tengamos libertad, sed libres. ¿Cómo se hace uno libre? No pecando, no se hace esclavo del pecado. Bueno, decimos entonces que el bautismo no solo lava el pecado, sino también remite el castigo por el pecado, o sea, libera, perdona o libera a alguien de una obligación o pena, en este caso del pecado. Esta fue la enseñanza misma de la Iglesia desde siempre. Así decía, por ejemplo, un gran santo, Clemente de Alejandría, decía, es llamado lavado porque somos lavados de nuestros pecados y es llamada gracia porque por él los castigos debidos al pecado son remitidos, o sea, son perdonados. Es decir, que no va a haber castigo. El que se bautiza siendo grande, hay muchos que encontré ahora en la misión que estamos haciendo aquí en La Plata, en los barrios, gente que es grande, que no está bautizada. A ellos les digo, no se hagan problemas, se pueden bautizar aunque sean grandes. Al contrario, miren qué hermoso. Van a recibir por un lado el perdón del pecado original y de todos los pecados que tengan, y además se van a liberar inclusive del castigo del pecado, o sea, del castigo. Entonces, los animo a que realmente se bauticen, no que no les den importancia a esto, porque después de esta vida vendrá la otra vida, que es la vida eterna, ¿no? Hay que estar preparado. San Agustín decía que si inmediatamente después del bautismo sigue la partida de esta vida, o sea, la muerte, el hombre no tendrá cuenta alguna que rendir. Es decir, que ya va derecho uno al cielo. Miren qué hermoso, si uno se bautiza de grande, va derecho al cielo si le toca en ese momento morir, digámoslo así. Bien. Segunda, bueno, eso es la primera, ¿no? O sea, que nada hay que demore el camino al cielo para quien se bautiza, es importante, ¿no? Tercer efecto, podríamos ver aquí, del bautismo. ¿Cuál es el otro efecto del bautismo? El tercero, infusión de gracia santificante y dones y virtudes sobrenaturales. Mire todas las cosas que nosotros vamos a recibir, a diferencia de nuestros hermanos protestantes, evangélicos, que ellos dicen que solamente lo único que es el bautismo es nada más que perdonar la culpa y nada más. No, no es solamente eso. Además, Dios nos infunde gracias santificantes, además de las tres virtudes teologales que dijimos antes, el programa anterior, fe, esperanza y caridad. Pero las gracias santificantes, es decir, nos ayudan a ser santos. Nos ayuda a ser santos, ¿no es cierto? Y también nos da dones y virtudes. ¿Qué son los dones? Los regalos de Dios. Regalos de luz y de inteligencia para discernir, para educar a los hijos, para ver qué camino debo tomar. Los dones del Espíritu Santo, que son muchos, empiezan ya en el bautismo esos dones, que después se dan en plenitud en la confirmación, ¿no es cierto? Fortaleza, templanza, etcétera, ¿no? Y virtudes sobrenaturales. Las virtudes, bueno, sobre todo, como dijimos, la fe, la esperanza, la caridad y tantas otras virtudes. En este mundo que hoy vivimos, donde como que está medio de moda, siempre hubo, ¿no?, adicciones, pero hoy en día parece que se han multiplicado porque hay tantos medios paliativos para ayudar a cosas buenas, pero que mucha gente se han quedado en los medios y no han ido al fin. ¿Cuáles son esos medios? Y los medios de comunicación, que son muy útiles, por supuesto yo también los uso, el celular, que a veces usado mal, con la pornografía, con tantas cosas que producen adicciones, o sea, esclavitudes. Bueno, el bautismo nos ayuda también a vencer todo eso, ¿no? Porque es un sacramento que viene del cielo, viene de arriba. Es decir, que el bautismo entonces no solamente purifica de todos los pecados, sino que también hace al nuevo bautizado, al neófito, una nueva creación. Produce en él una nueva creación, un hijo adoptivo de Dios. Al respecto dice 1 Corintios 6:15, ¿no sabéis acaso que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Miren qué hermoso. Somos miembros de Cristo. Estamos sacralizados, ¿no? ¿Tomará pues los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta?
tal cosa jamás. Esto lo dice San Pablo, ¿no? Ya, porque son miembros de Cristo, ¿no? El que se une al Señor con el bautismo se hace un solo espíritu con Él. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Miren qué hermoso. Somos templo del Espíritu Santo. Y además en Romanos 8:17 dice, y si somos hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que sufrimos juntamente con Él para ser también glorificados con Él. Es decir, acá nos habla de la pasión que tenemos, que también en Semana Santa todos los cristianos tienen la oportunidad de vivir la pasión de Cristo, y con eso uno va pagando ya los futuros pecados. Bueno, hermanos, más o menos aquí ya enunciando también lo de Gálatas, quisiera agregar, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y también heredero. Miren qué hermoso todo lo que produce este tercer efecto del bautismo. Es decir, por un lado somos una nueva creación. Acuérdense que la primera creación fue abortada, por decirlo así, con el pecado de Adán y Eva, y quedó la naturaleza bandeada, quedó desequilibrada, quedó afectada por el pecado original y por las tendencias, ¿no?, al mal, las tendencias al mal. Entonces, a través del bautismo uno vence esas tendencias, ¿no? Uno se convierte en un hijo adoptivo de Dios. Y nos hacemos partícipes de la naturaleza divina, dice la segunda carta de Pedro. Y también nos hacemos miembros de Cristo, nada menos, miembros. Así como Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros, espiritualmente, al estar en gracia de Dios. Y nos hacemos nada menos que coherederos con Cristo del cielo y templo del Espíritu Santo. Todo eso maravilloso, hermanos. Bueno, ahora doy lugar a las preguntas si alguien quiere preguntar. Hola, señora Norma, ¿cómo le va? Bendecido día, padre, bendecido día. Buen día, Norma, para usted también. Como siempre, lo sigo atentamente todo lo que usted expresa, y me viene la pregunta, ¿no? Sí. Si los bautizados somos templos vivos del Espíritu Santo, primero es como que no tenemos conciencia de ello, ¿no? Porque si no, no entiendo por qué mucha gente va a ver a los brujos. ¿Qué son en este caso? ¿Son templos del Espíritu Santo los que van a ver a los brujos o son templos del demonio? Bueno, las personas que van a ver a los brujos, las supersticiones, todo este tipo de cosas que hoy en día abundan, desgraciadamente, ¿no?, es porque han perdido justamente lo que dije al principio, la fe en Dios. A pesar de que están bautizados, son paganos, porque al ir a un brujo están idolatrando o están de alguna forma rindiéndole culto al demonio, porque todo eso que es brujería, que hoy en día tiene cantidad de nombres, ¿no?, que ya sabemos, que lo hemos mencionado, es un modo de rendirle culto al otro, al de abajo, porque él quiere hacerse rendir culto a sí mismo. No se olviden que él quiso ser igual a Dios, pero solamente es el mono de Dios, como dicen los santos. Así que si hacen eso, siguen siendo templo, pero cuando uno comete ese pecado de ir a una de estas sectas, para que le ayuden en su salud, para que le ayuden en esto, en lo otro, para que le den dinero, para que cualquier cosa, para que le adivinen el futuro, que son muchas, como dijimos, ¿no? Umbanda, Macumba, también el Sal la Muerte y tantos otros, está lleno. Y a veces hay curanderos buenos que tienen el don de curar porque Dios se los ha dado, pero hay veces que otros que en cambio el mismo don lo usan con la magia negra. Bueno, todas esas cosas peligrosas realmente, muy peligrosas. Y bueno, cometen un pecado de idolatría y cometen un pecado contra el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces quiere decir, padre, que nosotros los humanos hay dos tipos de espíritu, el espíritu bueno y el espíritu malo. Por supuesto. Y según con quien nosotros queremos, aceptamos, al ser templo vivo del Espíritu Santo, yo personalmente a veces no tengo conciencia de eso y no escucho al Espíritu Santo que me está diciendo en la conciencia, eso está mal, no lo hagas. Y bueno,
a veces es como que no uno se deja llevar por la debilidad de uno o por no tener esa convicción fuerte de que soy templo vivo del Espíritu Santo, ¿no? Así es, soy un templo vivo, pero no tengo esa convicción y me olvido también que en esta vida siempre vamos a ser tentados, lo dijo Job en la Biblia, ¿no? El hombre en la tierra es una milicia, siempre vamos a estar siendo tentados. Los santos también estuvieron tentados, pero siempre se rigieron ellos por ese Dios casero que se llama conciencia, ese Dios que está dentro de uno, ¿no? Ese Dios del corazón, de la conciencia, que te das cuenta cuando algo está mal y lo haces igual, bueno, pero está mal. Ahí está. ¿No es cierto? Claro. Y bueno, el espíritu malo existe, por supuesto, así como hay un espíritu bueno que nos aconseja. Claro. ¿Y cómo nos damos cuenta que es bueno? Porque cuando tomamos esa decisión estamos en paz, nos sentimos en paz, tranquilos, ¿vio? Alegres, esperanzados, con esperanza. Entonces ahí te das cuenta que ahí pasó por mí el espíritu bueno, que me dio alegría, me dio esperanza, ¿no? El espíritu malo, en cambio, cuando pasa, como que me deja en tranquilidad. San Ignacio de Loyola, que era un genio en el discernimiento de espíritu, decía, poniendo un ejemplo gráfico, a ver, imaginemos que caen permanentemente gotas de agua sobre una piedra. Cuando caen sobre una piedra hacen tac, 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 hacen ruido, ¿no? Bueno, en vez de ponerle la piedra ponemos una esponja, no hace ruido la esponja, suave. Así es, cuando Dios entra en el alma, entra de modo silencioso, suave, como Juan por su casa, como Dios por su casa, porque la casa de Dios debe ser el hombre, ¿no? El hombre bautizado. En cambio, el demonio golpea la puerta porque es extraño a nosotros. No puede, él golpea, o sea, hace ruido. Y a veces nos da tristeza, a veces nos tienta también con falsas esperanzas. En fin, son las tentaciones de la vida. Pero por eso que los sacramentos están para eso, ¿no? Para discernir, nos ayudan a discernir mejor, a tener luz, para iluminar nuestra vida y para saber guiarnos. Necesitamos de esa ayuda. Por algo Jesucristo nos dejó 7 sacramentos, no uno como tienen los evangélicos, un solo sacramento. Si es que lo hacen bien, por supuesto. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Y tenemos el Espíritu Santo. ¿Tengo tiempo para otra pregunta? A ver, yo le digo, apenas, sí, apenas. Sí. ¿Sí puede? Porque sé de personas católicas que quieren renunciar al bautismo. Y entonces esto de que renuncien a algo que, bueno, que se imprimió carácter, ¿no?, en el alma, ¿cómo es que se borra el bautismo? Para nada, no se puede borrar. Igual que si yo le digo a usted que se borre la paternidad y maternidad de su madre, imposible. Usted sigue siendo hija de su mamá y de su papá, aunque no lo quiera, aunque renuncie a ellos, siempre sigue siendo usted hija de Dios en este caso, no se borra jamás. Pero aparte el bautismo nos da una dignidad enorme. Acá tengo un escrito de un santo, para que lo voy a leer, como para terminar este primer bloque, y le agradezco espero no me corte igual. A ver, ¿hola, está ahí? Sí. Le voy a leer esto para terminar este primer bloque, que dice muy lindo acá. Dice así, este santo, San León Magno, el primer Papa Magno, y el segundo es, ¿quién? Nada menos que San Juan Pablo Magno, ¿no? Otro Magno, son pocos los magnos santos, ¿no? Y dice así este Papa San León Magno, reconoce, cristiano, tu dignidad. Y puesto que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina, o sea, participamos de Dios con el bautismo. Sin el bautismo, no. No pienses en volver con un comportamiento indigno a las antiguas vilezas, o sea, a los pecados, a revolcarse en el barro, ¿no? Y continúa el santo. Piensa de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. No olvides que fuiste liberado del poder de las tinieblas y trasladado a la luz y al reino de Dios. Gracias al sacramento del bautismo, te has convertido, dice el santo, en templo del Espíritu Santo. Muy bien lo que dijo usted. No se te ocurra ahuyentar con tus malas acciones a tan noble huésped, ni volver a someterte a la servidumbre del demonio, porque tu precio es la sangre de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece? Sí, precio alto.
Un precio alto. Muy alto, tenerlo presente. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, gracias, Padrecito, que Dios lo bendiga. A usted también, gracias por preguntar. estar. Gracias por preguntar. Gracias. Bueno, ahora vamos a Hombre, hacer una breve, primero quería, bueno, gracias Graciela. Quería hacer una breve, algún comentario de algunos amigos que han escrito en otros programas. Por ejemplo, el señor Enrique escribió elogios hacia el programa, dice, como siempre, hermoso su programa, padre, clarísimo lo del bautismo, eso fue de la vez pasada, ¿no? Lo felicito del Castillo, esposo de Chindac, bueno, el otro día lo entrevistamos al señor del Castillo, y padre de mis amigos los Colorados, un guitarrista extraordinario, creo que acompañó bastante tiempo con su guitarra al poeta don Ángel Salvat, un peso pesado de la lucha contra el modernismo y gran patriota. Y también la señora Lidia Veroch, que me acompaña a veces en este programa y no pudo, esposa del difunto Néstor Veroch, que representan la verdadera cultura platense y amigos de ley. Bueno, acá tengo otros avisos mientras esperamos la entrevista con el profesor Rimini, Pedro Rimini. Dice María Mercedes Solís, dice buenos días, padre. Bueno, gracias, buenos días María. María Mercedes, sí, es del Centro Correntino. Gracias, María Mercedes. Fabián Carabajal, de Santiago del Estero, Suncho Corral. Buen día, padre Agustín. Lo escuchamos desde Suncho Corral. Ya estamos con el profesor Rimini. Qué lindo, qué lindo. Patricia Ayala, un saludo desde Avellaneda del Norte de Santa Fe. Mirá qué bueno, gracias. Mirá, de Santa Fe. Así que nos estamos preparando, ¿no?, para recibir ahora al señor Rimini, que nos va a instruir, nos va a ilustrar las ricas tradiciones que tenemos en Santiago del Estero, un verdadero reservorio de tradiciones, de riquezas culturales, madre de ciudades, en fin, nos estamos preparando. Bueno, mientras tanto, a ver si hay otros avisos, y bueno, para todos los amigos oyentes, enseguida nomás vamos a comenzar, dentro de una breve pausa, con la entrevista al señor Rimini. Bueno, ahora vamos a poner la música hermosa, creada por el señor Pedro Rimini, un gran poeta, ya vamos a hablar de él, y Chazarreta, que yo lo conocí, un músico de Suncho Corral muy bueno, y que lamentablemente falleció joven, de feliz memoria, lo recordamos con mucho cariño, a su esposa, a sus hijos. Vamos a poner entonces ahora, le pedimos a la directora, esta hermosa canción, este vals, ¿no?, de Suncho Corral, a Santa Rosa de Lima. Hispanoamérica toda, la que sufre, reza y sueña, me consagró por patrona, hermosa santa limeña, fragante rosa caída de los jardines del cielo, para entregarle la vida a ese niño de tus juegos. Oh Santa Rosa de Lima, amor puro y celestial, a tus caricias se inclina mi ciudad Suncho Corral. Esta devoción de pueblo, el fervor que te profesa, es homenaje sincero, patrona de nuestra iglesia. Cuando jugabas con él, había en el cielo una fiesta y un fulgor de amanecer irradiaba tu pureza. Hoy esos mismos fulgores que de tu virtud emanan nos cubren de bendiciones y purifican las almas. Oh Santa Rosa de Lima, amor puro y celestial, a tus caricias se inclina mi ciudad Suncho Corral.
esta devoción de pueblo, el fervor que te profesa, es homenaje sincero, patrona de nuestra iglesia. Oh Santa Rosa de Lima, amor puro y celestial, a tus caricias se inclina mi ciudad Suncho Corral. Esta devoción de pueblo, el fervor que te profesa, es homenaje sincero, patrona de nuestra iglesia. Hispanoamérica toda, la que sufre, reza y sueña, te consagró por patrona, hermosa santa limeña, fragante rosa caída. Bien, ahí está. De los jardines. Déjenos. Bueno, en primer lugar voy a hacer una presentación como siempre acostumbro en mi programa para luego entrevistar al profesor Rimini. Bueno, los santos son el mayor don que Dios da al mundo, ya que solo ellos, con la luz y la sal del Evangelio encarnado en sus vidas, atraen la bondad de Dios para comenzar a sanear lo que está enfermo en el mundo. El buen Dios, a través de esos pequeños hombres que son los santos y grandes a la vez, que son el reflejo más cercano de Dios, todo el orden natural comienza a volver a sus cauces. El hombre de salvaje se vuelve más humano y el orden social comienza a restablecerse. En pleno siglo XXI el hombre, es verdad, ha evolucionado en la técnica, pero ha involucionado, ha retrocedido culturalmente como hombre. En este momento vivimos bajo la amenaza permanente y salvaje, podemos decir con toda tranquilidad, a través de los medios de comunicación, no de todos, pero de varios medios de comunicación masiva, de un orden mundial que se ha empeñado en subvertir el orden natural establecido por Dios, incluso hasta en el lenguaje, que seguramente el profesor Rimini está de acuerdo conmigo, que llaman impunemente hoy el lenguaje inclusivo, ¿no? Que es realmente una verdadera falta de respeto, ¿no? Al lenguaje español, a nuestra lengua. Sí, sí. Santa Rosa de Lima, la primera santa canonizada de América, llamada patrona de América, nacida en Lima el 20 de abril de 1586, fue el regalo más grandioso que España católica envió a América en su época. Y juntamente con el gran arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo y otros santos que vinieron como en racimo al Perú y también a toda América, influenciaron enormemente como los verdaderos modelos de la América naciente. Su nombre de laica era Isabel, pero después el gran santo, Isabel de Oliva, Flores de Oliva, el gran santo, Santo Toribio, cuando la confirmó, al verla tan hermosa y bella, la confirmó con el nombre de Rosa. Desde entonces se hizo llamar Rosa de Santa María. Vamos a hablar más cosas después sobre esto, ¿no? Ella falleció en el año 1617, el 24 de agosto, pero como era tan generosa con los pobres, con los indígenas, con los negros, ella era hija también de español y de indígena, ¿no? Así que una fusión perfecta, ¿no? Para nuestra querida raza criolla, una bella santa, nos dejó un legado muy grande, no solamente para el Perú, sino para toda América. Por eso ahora el profesor Pedro Rimini, a quien ahora vamos a entrevistar, nos va a instruir, nos va a ilustrar a través de este hermoso vals, compuesto por él mismo, de su propia autoría, y cantado por nuestro amigo Chazarreta, la influencia de esta gran santa también en la cultura de la ciudad de Suncho Corral, y nos hablará de las costumbres y tradiciones de esta ciudad. El profesor Rimini, nacido en la capital federal,
el 16 de junio de 1951, tiene un año más que yo, hijo de Carmen Magdalena, porteña, y de Pedro Leandro Rimini, santiagueño, más precisamente suncheño. Como él dice, con humor, fui a la capital solamente a nacer y luego volver. Su vida transcurre en Suncho Corral. Con algunas intermitencias por razones de trabajo se desempeñó y jubiló como catedrático en el Colegio Buen Jesús de Matará, de la localidad homónima. Felizmente casado con Hilda Barbieri, a quien conozco también, y a sus hijos, desde el 14 de noviembre del 75, son 7 sus hijos, 5 mujeres, 2 varones, 15 nietos y 47 años de feliz aguante, dice, de casados. Bueno, después de hacer su escuela secundaria en el Colegio Trejo y Sanabria, estudió en la Universidad Católica de Santiago del Estero, cursando hasta el 4º año de abogacía, la carrera. Paralelamente realizó cursos, interesante, ¿no?, talleres de literatura con el profesor y escritor filólogo Ricardo Dino Tarali, que tengo leído sus libros, de historia con el profesor e historiador Luis Alem Lascano, y teología y doctrina social de la Iglesia con el rector y apoderado del Instituto San Pedro Nolasco, bachillerato humanista de Santiago del Estero. Su madre, interesante también esto, directora vocacional de teatro. Me acuerdo cuando usted me contaba ya en Suncho, ¿no? Recordada por el escritor y actor Alfonso Nasif, lo inició a Pedro Rimini en el entendimiento del lenguaje teatral, por ejemplo, para interpretarlo, y para escribirlo, y fue discípulo de los historiadores y antropólogos que yo también conocí y también me nutrí de ellos, que descubrieron nada menos que la cruz de Matará, que de eso él sabe mucho. Amalia Gramajo de Martínez Moreno y su esposo Hugo Martínez Moreno, quienes nos legaron un fecundo trabajo investigativo sobre la región del Salado. Fue llamado a dictar charlas dentro y fuera de la provincia sobre el tema Orígenes de Santiago y la Cruz de Matará, nada menos. Escribe desde siempre poesías, es un poeta de Suncho Corral. Algunas letras para musicalizar, entre las que escuchamos, entre ellas las conocidas al himno cultural de Suncho, El Corazón de Santiago, cuya música pertenece al desaparecido profesor Raúl Chazarreta, y el himno a Santa Rosa, cuya música pertenece a Lucho Campos, el himno a la Cruz de Matará y el himno popular de Matará, con música de Raúl Chazarreta y arreglos del profesor Marcelo Ruiz. Fue creador también de la bandera y del escudo de Suncho Corral y de la bandera y el escudo de Matará. En fin, tiene cantidad de cosas que él ha logrado en su vida, incansable. Se le da bien la prosa en cuentos cortos, obras de teatro, notas periodísticas con contenido histórico, desentrañando costumbres, personajes, acontecimientos funcionales de identidad. En el año 71 coprotagonizó la primera película de Santiago del Estero, ¿Por qué? ¿Por quién?, escrita y dirigida por Jorge Eduardo Juan, sobre la cuestión social. Fue convocado también por la Comisión Municipal de Mailín para determinar la fecha fundacional del pueblo histórico. En fin, muchas investigaciones más. Además fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Suncho Corral. Bueno, con ustedes ahora les presento al profesor Rimini, Pilgrim para los amigos. ¿Cómo le va? Ahora sí. ¿Qué tal, padre? Me ha apabullado con tanta cosa. Bueno, qué lindo. Se escucha bien, ¿no? Sí. Se escucha bien y qué lindo ponernos en contacto. Gracias. Lo que me he quedado enganchado con el profundo y hermoso análisis que hizo usted del Espíritu Santo y lo nombró a San León Magno. Fue algo que imposible casi de creer cuando uno investigaba, cuando Atila, en el año 400, ya que el Imperio Romano se venía abajo, cuando Atila decide asolar
Roma, Italia, San León Magno sale con 7, no especifica bien cardenales o sacerdotes, pero sale con 7 acompañantes a la frontera y se le planta a Atila, y Mira. de esa conversación, de eso que tuvieron entre ellos, Atila no arrasa Mirá, Italia. qué bárbaro. Dice la historia, por supuesto, que tomó alimentos, lo que necesitaba y se fue. Eso es lo que... O sea, ¿por qué digo esto? Muy Porque el Espíritu Santo, Claro. cuando uno lo convoca, aparece. Lo que cuando no aparece es porque nosotros sí lo tenemos por el bautismo, pero alguna vez lo hemos llamado, nos olvidamos Claro. del libre albedrío. Sí. Jesús, Dios nos regala el libre albedrío. Por eso muchas veces decimos, ¿por qué permite tal cosa? No, Él está a la espera. Cuando yo lo convoco y lo llamo, entonces acude. Si no, Él deja que mi voluntad o mi albedrío me lleve a donde me lleve. Pero cuando lo convoco, cuando lo llamo, ahí está. Claro, Bueno, él es el gran desconocido, decía Royo Marín, un gran teólogo español que ya murió hace poco. Sí. Pero no lo buscamos, no lo invocamos. Perfecto. Ese es el asunto. Perfecto. Sí. Esto lo digo como cursillista, que es uno de mis honores, Sí, más que todo lo por anterior supuesto. que usted leyó. Acá tenemos muchos cursillistas, acá en La Plata. Eso es hermoso. Sí. Bueno, padre, otro tema es apasionante, la cruz de Macará, pero quedará para otra oportunidad. Sí, por favor, ya sé que usted se sale de la vaina por hablar de... Claro. Porque es un tema apasionante para nosotros también, ¿no? Es la reliquia más antigua del país y por ella empezó la evangelización. Claro, pero eso vamos a hablar para otro programa. Resérvese, porque va a ser un programa muy rico en tantas cosas que usted sabe y que nos trajeron los santos misioneros, ¿no? Que vinieron por acá. Bueno, claro, vamos ahora al tema. Y ahí usted lo nombró varias veces y es fundamental Santo Toribio de ¿Qué te parece? Mogrovejo. Sí. Es fundamental. Sí. Y también para la historia y la sustentación de Santiago del Estero. Claro, mira qué bueno. Voy a ser breve, pero es imperioso decirlo. Sí. El nuevo mundo, América, se descubre para Dios y para la corona. Así estaba escrito en los documentos que los reyes de España firman con Alejandro VI. Entonces, porque primero estaba Dios y después la corona. Entonces, cuando en cada lugar que descubrían, los que salían, tenían que salir con sacerdotes. Claro. Entonces, el que funda Santiago del Estero en 1550 fue Núñez de Prado, que trae 2 sacerdotes, Carabajal y Trueno. Ajá. Después, cuando irrumpe Aguirre, que es el que por cuestiones de papeles se lo menciona como el fundador, cuando irrumpe Aguirre, que era ateo, esto lo dice el profesor Néstor Achával, que es uno de los historiadores religiosos más grandes que tiene la provincia, pone preso a estos 2 sacerdotes y los manda a Perú. Entonces, con el tiempo se entera Santo Toribio de esta anomalía, de esta blasfemia, puede decirse, Sí. Y entonces manda a los jesuitas, Añasco, Barzana y Angulo. Ay, Barzana, tengo historias de él muy lindas. Es que él y Juan Pablo II son los 2 políglotas más grandes que ha dado la Iglesia. Sí, Barzana sabía 13 lenguas aborígenes. Y después sabía todos los dialectos. Y bueno, como también San Francisco Solano, ¿no? Claro, es que la América era inca, Claro. o sea que se hablaba quichua. Claro. Y hay explicaciones erróneas que hasta se han transcrito Sí. de la Cruz de Macará, que dicen que todo el hallazgo era para que el misionero se haga entender. ¿Qué se va a hacer entender si él dominaba el quichua? Claro. Era porque era un recurso Claro. pedagógico Lógico. de los jesuitas.
Así como hoy usamos carteles o mapas, Claro, tal ellos cual. usaban eso. Sí. Bueno, Yo tengo catecismos que escribió este sacerdote que vivió mucho tiempo en Santiago del Estero. No me puedo acordar el nombre, un gran sacerdote que escribió 2 tomos bien gordos en quichua, o sea, el catecismo en quichua que hicieron los españoles. Sí, impresionante. Yo también lo tengo, pero con mis 70 años se me van un poco los nombres. Sí, lo he visto. Yo tengo 70 también, por eso sí, hablas, señor de las 7 décadas. Padre, Casi, sí. Casi, sí. La devoción a Santa Rosa de Lima, vamos Eso. a entrar en tema, por si no van a decir, están divagando estos dos. La devoción a Santa Rosa de Lima es muy antigua y se debe a alguien que nadie se hubiera imaginado o lo hubiera tenido en cuenta. Ese señor se llamó Cornelio Judas Tadeo Saavedra. ¿Qué tal, O sea, yo lo admiro, Cornelio Saavedra. No sabía los otros nombres. Nuestro prócer Cornelio Judas Tadeo Saavedra Mirá. es el que habla con las damas tucumanas y santiagueñas para que hagan una, hoy diríamos una especie de manifestación pidiendo en el Congreso de Tucumán de 1816 que Santa Rosa de Lima sea la patrona del Congreso. Ellas estaban seguras que con ese patronazgo la independencia florecería. Y así ocurrió, así fue. Sí. Y otra intervención de Cornelio Saavedra fue en Buenos Aires en la creación de las casas de ejercicios espirituales de Mamantura. Mamantura, exactamente. Sí, yo estuve visitándolas, la visité. Claro. María Antonia de San José, Mamantura, y Cornelio Saavedra fue el que toda la ayuda material y puso el nombre y fue uno de los primeros ejercitantes. Así que un prócer profundamente... Qué maravilla, católico. ¿no? Que hemos tenido unos próceres, unas mujeres, unos santos de vida santa realmente que encarnaron a Cristo. Por eso decía yo en la introducción, porque también estoy admirado como usted, aunque usted conoce más, pero estoy admirado la influencia de los santos en nuestra América, ¿no? Claro. Que después se ha tratado de borrar, pero no se puede borrar la historia. No. Es que el devenir de la vida, para que sea agradable, para que nos supere y nos superemos, tiene que estar ligada a la moralidad. Claro. Entonces, la moralidad hace hasta que la convivencia sea perfecta. Claro. Y eso es lo que aspiraba el hombre y lo que lograba el hombre. Después, con el facilismo, se empezó a ignorar entre el ateísmo. ¿Por qué entre el ateísmo? Porque para tener una vida de convivencia perfecta, había que respetar los 10 mandamientos, por ejemplo. Claro. Entonces, no matarás, no robarás, no codiciarás. Dijo, no, vaya, bueno, casi digo en exabrupto, que la religión se guarde en un cajón y yo me dedico a lo mío. O sea, ahí es donde entra la tentación del demonio, pero en el fondo, usted ha visto que hasta el mismo Martín Lutero, el que produjo semejante cisma en la Iglesia Católica, el príncipe de los herejes, claro, en el último de los segundos, gritó desesperadamente pidiendo confesión. Así que cuando el Espíritu Santo entra por el bautismo se queda. Claro, se queda, qué bueno, porque lo que usted dijo reafirma lo que dijimos en todos estos programas sobre los sacramentos, porque los sacramentos tienen esa fuerza, ¿no? De reconstituir al hombre, de regenerar siempre, ¿no? Exacto. Son la ayuda. Son una gran ayuda. Mire, Napoleón Bonaparte tenía una frase muy grande, muy hermosa, a pesar de que hizo varias cosas que no eran según la voluntad de Dios. Decía, quien mece la cuna gobierna el mundo, y era su madre. Su madre
El que es inteligente no puede dejar de creer en Dios. Es lo mismo que si yo le diga, mire padre, desde esta mañana he dejado de creer en el oxígeno. Entonces mueres, no puedes respirar. Y bueno, es exactamente lo mismo. Claro. ¿Cómo no vas a creer en Dios? Nada más que con el primer motor de Santo Tomás. Claro. A mí me hizo mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, y tienes que llegar a quien hizo el primero. Claro. Eso es inexplicable. Claro. Así que Dios existe. Pili, como yo le digo cariñosamente a mi amigo Pili, sí. Porque hemos tenido muchas charlas con ustedes, ¿se acuerdan cuando hacíamos el programa de la televisión allá en la parroquia de Sucho Corral? Más que sacerdote y discípulo éramos amigos, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Claro. Sí, muy bien. Bueno, entonces me estaba acordando, digo, qué influencia la de los santos, que son los que continuamente nos están recordando, así como los que escriben poesía, los cantores de nuestra tradición, los poetas, los escritores, nos recuerdan, también los santos continuamente nos recuerdan para que no perdamos el recuerdo de Dios, porque es el único que eleva todo el orden natural. Vio que hablamos también del lenguaje inclusivo, porque todo eso está ahora degradado porque se lo ha echado a Dios de todos lados, o se lo quiere echar, ¿no es cierto? Se lo quiere. Esa es una prueba, a ver, ¿qué hacemos los cristianos? Eso, muy bien. ¿Qué hacemos los cristianos? Porque hay tres estúpidos, esto una vez lo discutimos aquí, y gracias a Dios, Suncho Corral fue la excepción. ¿Se acuerda cuando había esas reuniones de mujeres, que se yo... ¿Autoconvocadas? Que se hacían... ¿Autoconvocadas? Sí. Esas, bueno, las autoconvocadas, esas, bueno, del pañuelito verde, etcétera, Sí. Acá hay mucho, acá en La Plata. Se cuantificó en los distintos lugares donde se hicieron esas reuniones, nunca pasaron las 7,000. Claro, y son pocos. No habla, pero son nada, no pocos, son nada. Si cada diócesis manda 5 colectivos con católicos y cristianos, nada más que para que se paren delante de la iglesia. Claro. Entonces, ninguna de estas personas, casi se me escapa y digo, ninguna de estas se pondrían a defecar en la puerta de una catedral. Una lo hizo, o sea que, sí, claro, lo han hecho más de una, ¿sí? Por eso, pero si nosotros ponemos el pecho como lo pusieron los cristeros en México en el 29, entonces otra sería... Muy bien, Pili, muy bien. Claro, los cristeros, todos los cristianos se jugaron y murieron muchos mártires, inclusive colgados en los palos de los teléfonos, pero ellos se jugaron por Cristo, ¿no? Acá hay mucha cobardía, el pueblo está... Guarda que la religión estaba prohibida en México. Sí, me acuerdo. Volvió. Sí. O sea que Dios te ayuda, te acompaña, pero invocalo, llamalo. Claro. Ese es el secreto. Mataron a muchos sacerdotes, claro. Hay que ver la película Cristeros, ¿no? Ajá. No lo he visto, pero bueno, he leído la historia. Sí. Los santos, ¿por qué esa devoción y por qué ese crecimiento de los santos? Claro. Porque ellos han sido extraordinarios. No nos olvidemos que hoy, en cada barrio, con excepciones en el planeta, con excepciones, no hay un sacerdote que dé la comunión. Hoy hay en todas partes. Antes no. Claro. Antes sacerdotes pocos, la Eucaristía. Entonces, ¿quién era el que sembraba profundamente la fe? El santo que recorría. Por eso también es que usted va a ver, padre, en el interior, cada casa tiene un rinconcito con un santo. Sí, qué hermoso, a lo mejor no. En todos lados. A lo mejor no valora lo que es la Eucaristía porque no la conoce, pero sí sabe que el santito está iluminado por Dios. Claro. Esas dos cosas las sabe. Sí. Y bueno, pero para sembrar profundamente y que durante tantos años, cientos de años, esté arraigada en la gente, porque la santidad de esos representantes de Cristo era evidente. Exacto. Sí. Bueno, hacemos una pequeña pausa
para poner la música de Chazarreta nuevamente, para que la escuchen nuevamente y refrescar esa hermosa poesía que usted escribió. Y ahora nos va a hablar un poco usted de Suncho Corral también, si le voy a pedir, bueno, de todo eso. Gracias. Un segundito. No corte igual. No? Hispanoamérica toda, la que sufre, reza y sueña, te consagró por patrona, hermosa santa limeña, fragante rosa caída de los jardines del cielo, para entregarle la vida a ese niño de tus juegos. Oh Santa Rosa de Lima, amor puro y celestial, a tu hermosa canción, manda Luis Burgo, un señor que siempre llama, que hermoso el programa, dice, y que al final, Padre, por favor, denos también la bendición, ¿cómo no? Bueno, querido Pili, entonces seguimos con el programa que está interesante. Nos va a contar un poquito, bueno, sobre Suncho, me gustaría, sobre las costumbres. Yo estuve también, ¿se acuerda? Ahí recorriendo todo el salado de izquierda y derecha, que tiene tantas riquezas en imágenes. Tengo todo un catálogo que yo hice, ¿se acuerda? De las imágenes que están por ahí repartidas. Bueno, cuente. Sí, quiero aprovecharlo, sacarle el jugo. No, es impresionante. Creo que es Santiago del Estero, creo que es uno de los lugares de las provincias en la región amplia de Latinoamérica, no me atrevo a decir en toda Latinoamérica, pero que tiene mayor cantidad de devociones. Sí. Si usted que estuvo aquí, vamos a agarrar el Salado, por ejemplo. Sí. Empecemos en San Juan, Señor de las Libranzas, Loglo, San Borja. San Borja está pasando Loglo. Esto es interesantísimo, Padre, sí, porque el nombre que se le puso a ese lugar era, en el 1700, era desconocido para el habitante del Salado. Claro. Pero ¿quién lo trajo? La beata Mamantula. Claro. San Borja, ¿quién era? Era uno de los, fue obispo en Santiago del Estero, fue uno de los primeros santos de la congregación de los jesuitas. Claro. Así que no hay cómo negar que Mamantula es Xalaca. Xalaca quiere decir salado. Habitante del Salado, exactamente. Habitante del Salado, perdón. Sí, exacto. Claro. Y bueno, y está Loglo, después en Chocorral tiene la educación de Santa Rosa, aquí a 20 en Pozo Grande, San Pedro, San Judas Tadeo en... Me acuerdo que yo recorriendo el Salado en el margen derecho, encontré a San Francisco Solano, aunque le llamaban San Francisco de las Llagas, así un poco mezclado, pero tenía colgado el violín. Y encontré todas las novenas hechas por los rezadores, otra cultura que todavía continúa, ¿no? Exacto. Y el niñito que llevaba colgado Mamantula es por el niño del Loglo. Mirá por qué la lindo. devoción que se seguía aquí al niño del Loglo. O sea que todo eso es para refrendar que Mamantula es nuestra. No se encontraron actas porque ya eso es una cuestión histórica que la podemos analizar después. Sí. Que mandaron quemar todos los papeles, todo lo que había, toda la documentación de Matará, así que ahí se quemó todo. ¿Usted sabía que en la ciudad, nada menos que de Buenos Aires, en el año en que quemaban iglesias, se quemó toda la documentación de la catedral de Buenos Aires, que estamos hablando nada menos que de las capitales más grandes del mundo, ¿no? Sí. Dios mío. Terrible es eso, terrible. ¿no? Sí, eso es terrible. ¿Para qué vamos a entrar en eso? Sí, mejor no. A mí mi mamá me llevó y trajo hojas quemadas
de Biblias y de libros de iglesias que fuimos visitando. Yo tenía 5 años, pero los papeles están aquí. Bueno, volvemos a Santa Rosa. Sí, a Santa Rosa. Santa Rosa, aquí en Suncho Corral, por ejemplo, se cree por su posición, por supuesto, de que la vocación la trajo el padre José Ismael Murillo. A ver, cuente. Porque el padre Murillo era peruano. Exactamente. Era peruano, y entonces se suponía que la trajo él, pero no. Cuando se crea la parroquia de Suncho Corral, en 1931, ajá, sí. Entonces se designa patrona a Santa Rosa de Lima. Y en la parroquia Mariano Moreno en Quimilí, también Santa Rosa de Lima es la titular de la iglesia. O sea que ya Santa Rosa estaba por todos lados, digamos. Aquí se agigantó, lógicamente, con el padre Murillo. Y no solamente concitaba gente de todas partes, o sea, no solamente de Suncho y sus aledaños, sino de todas partes. Las procesiones eran apoteóticas. Estamos hablando de época de los años 40, donde había cuadras de gente a caballo, por ejemplo, y había gente que tenía caballos especiales. Me acuerdo de don Pedro Pereira, por ejemplo, que él tenía caballos peruanos, y cada vez que pasaba la santa los hacía arrodillar. Y era bueno, para esa época ¡qué bárbaro! Era impresionante, sí. Hablamos del caballito criollo el otro día, al servicio de los religiosos, sí, perdón. Claro, sí, escuché. Sí. Y bueno, y aquí, anteayer también hubo, el 31 a la noche, se hizo la bajada de la imagen. Qué hermoso. Se la bajó a tradicional. La imagen tradicional, y luego se salió en caravana. Usted no se imagina, padre, no quedó nadie en la casa. Sí, conozco, porque acuérdense que yo estuve 5 años. Sí. Claro, vehículos, motos, bicicletas, gente caminando, pañuelos al aire. Era emocionante. Qué maravilla. Imposible no derramar una lágrima. Entonces eso también es lo que aviva la esperanza. Sí, Suncho Corral es una esperanza. Suncho Corral es una esperanza para el país, porque siempre es un pueblo que siguió la tradición de los santos, de la iglesia, de los santos, y que además le da ejemplo, porque contradice este tiempo tan ateo así en la práctica. Claro. ¿No? Sí. Sí, yo he estado 5 años ahí, y también me emocioné, como dice usted, por ejemplo, que todos los días de la novena, a las 6 de la mañana, tiran bombas, y se van a rezar el Rosario de la Aurora, y se llena de gente, se llena. Este año prolongaron, o sea, todo el mes se hace el Rosario de la Aurora. Antes eran los días de la novena, ahora es todo el mes. Ah, qué bueno, justamente porque la gente está saliendo de esta tremenda pandemia, o como quieran llamarle. Sí. Así que antes de ir a trabajar, uno ve entrar a los empleados municipales, etcétera, a rezar su rosario y después ir al trabajo. ¿Qué tal? Es hermoso. Es hermoso. Qué ejemplo, ¿no? Es hermoso. ¿Dónde se ha visto eso? Bueno, que rezan su rosario hasta el empleado municipal, ¿no? ¿Dónde se ha visto eso? Claro. En Suncho. Bueno, padre, el padre Murillo merece también más o menos unos 14, 18 programas. Era un santo. Sí. Era un santo, y era impresionante ver en la iglesia en tiempos en que los hombres no visitaban las iglesias, únicamente en situaciones excepcionales. Claro. No por ateos, sino por costumbre, porque era cosa de mujeres. Claro, acá también. Cosa de mujeres. Cosa de mujeres. Claro, entonces, y el padre Murillo, y uno veía ferroviarios, empleados, y estaban en la iglesia. Bueno, Murillo iba casa por casa, ¿no? Y tenía una autoridad, y o le haces caso o le haces caso. Así que, y bueno, dicen que San Pío X, este gran papa y santo, se recorría toda la diócesis caminando,
Y cuando le decían nosotros somos protestantes, somos esto, lo siento, pero yo aquí soy el párroco. Claro. Oh, sí. Bueno, yo tengo confesiones de dos señores muy buenas personas, Sí, evangélicos, sí, gente humilde, gente del campo. sí, sí. Y una vez uno de ellos me dijo que ellos entraron a Suncho Corral cuando el padre Murillo ya estaba en la cama postrado. Postrado, sí. Postrado. Me dice, ahí recién empezamos a entrar porque la estrategia era entrar por los aledaños, por las últimas casitas, los últimos ranchitos. Pero a dónde íbamos, nos decían, no, disculpe, aquí estuvo el padre Murillo. Y fríamente los cortaban. Y eso lo corroboré. Eso lo corroboré. Y entonces yo me dice, recién cuando pudimos entrar. O sea, eso es... Mirá qué bien, qué buen dato, porque nos habla de Isaías, cuando habla de los perros mudos y de los perros que ladran cuando viene el lobo a comerse la oveja, ¿no? Claro. No, y el padre Murillo estaba en todas, o sea, iba cuando se enteraba que alguno estaba preso, no nos olvidemos los tiempos de obraje, de cargar carbón, del algodón, o sea, un clima más o menos, que la única diversión, no había internet, no había televisión, la única diversión era tomarse un vino, así que de ahí surgían las trifulcas, eso, y el padre estaba en todo, sacaba a los presos, y después los encerraba en su despacho, ojo, y ahí les daba lo que él decía, les voy a dar una filípica, no sé qué significa, pero él les iba a dar la filípica. Era bueno. Qué interesante. Bueno, vamos a seguir con mi querida Santa Rosa. Y después se hicieron, y creo que usted estaba también, cuando en la novena cada grupo de la iglesia hacía su representación luego de la novena. Sí. Los cursillistas, los de la Legión de María, etcétera, etcétera. O sea que todo eso ponía a la gente, grande, chicos, los ponía en movimiento alrededor de Santa Rosa. Eso era hermoso. Qué bueno. Bueno, señor Don Pili, ya nos pasamos un poco de programa porque quise regalarme un poquito más de tiempo. Son las 1:15 pasadas, pero ha sido muy hermoso el programa. Ha escuchado bastante gente del interior porque estamos ligados a varios lugares. Así que le agradezco. Vamos a seguirnos con otro programa, quizás con la Cruz de Matará. Agradecemos a usted por habernos dado un hermoso testimonio de vida, sus poesías, y vamos a poner, para terminar, un hermoso canto sobre el corazón de Santiago. Corazón de Santiago. Terminamos. Sí, por favor. Porque hemos hecho la música de muchas agrupaciones que hay en los barrios. Eso me olvidé, claro, usted se ha hecho una música y una poesía para cada barrio, exacto. Para cada, Nuestra Señora de Lourdes, San Pantaleón, porque se acuerda que uno de los temas principales del Concilio Vaticano II fue la inculturación. Claro. O sea que es la Iglesia armonizando el cristianismo con la cultura de los pueblos. Claro, evangelizar la cultura. Exactamente. Que eso termino con esto. Eso hizo, por ejemplo, el Santiago Chalaco, el nuestro, es muy chamamecero. Acá se escucha mucho chamamé, guarda, Exacto, ya le digo por qué. Y el otro Santiago es el de la chacarera, etcétera, bueno, que estaría en eso lo más difundido, lo más. ¿Por qué es chamamecero Santiago? A ver. Porque el jesuita Anton Sepp, se lo puede googlear o buscar, no sé, Anton Sepp, cuando llega a Yapeyú, a orilla del río Uruguay... Atención, correntinos, atención. Anton Sepp, cuando llega ahí, recoge toda la música, las alabanzas de la gente, de los nativos, y crea el chamamé como música litúrgica. Mira vos. Entonces, porque él era músico, o sea, elevado,
y enseñaba la fabricación de instrumentos, arpa, violín, etcétera, lo que se podía, él enseñaba, y se hacían los coros. Y ellos, cuando bajan de la Mesopotamia a Santiago del Estero, bueno, vienen con esa música, con el chamamé, por eso es chamamecero el Santiago Xalaco, porque, Mirá, claro. bueno, así, Eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Por la inculturación. Perfecto. Exacto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, le agradezco de corazón, Pili. Y yo le agradezco a usted, padre, el contacto. Hemos sido muy amigos y lo seguimos siendo. Lo seguimos siendo, así es. Saludos a sus esposas, a todos. Y a todos los uncheños que nos están escuchando, les mandamos ahora una bendición especial, ¿no? Gracias, Pili, por todo. Bien, bueno, bien. Estamos en contacto, Chao, Pili, ¿eh? Gracias. Sí, cómo no. Luego. Muchas gracias. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a dar entonces ahora la bendición. Gracias por escuchar este hermoso relato, esta hermosa ilustración que nos hizo el profesor Pili Rimini sobre una de las provincias más importantes del país, porque es madre de ciudades, Santiago del Estero. Y ahora vamos a leer algunos mensajes, si hay. ¿Están por ahí? Bueno, agradecemos, porque ya se nos acabó el tiempo. Nos enseña. A los oyentes, vamos a dar la bendición entonces a todos y recordar que siempre estamos abiertos a la cultura, como dijo Pili, para evangelizar la cultura. Nosotros hemos estado ahí también, es la primera fundación que nuestro Instituto del Verbo Encarnado hizo ahí en Suncho Corral, cuando salimos, la primera fundación ahí en Suncho, del Instituto del Verbo Encarnado, que para nosotros fue algo muy hermoso y yo descubrí como algo realmente también maravilloso. También están nuestras hermanas de la Cruz de Matará, etc. Y por eso hoy hemos estado recordando todo esto. Le vamos a dar entonces una bendición y vamos a poner el corazón de Santiago, ¿no? Pero primero la bendición a todos. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, hermanos, y permanezca para siempre. Amén.